Muy bien, ahora sí ya está grabando. Entonces, muy buenos días para todos. Muy buenos días de parte de la rectora Mercedes Sema, Mariano Meichi y toda la conducción del ISEF Romero Bres. Bueno, tenemos el agrado de contar con la presencia de grandes referentes que, bueno, nos quedó colgada una charla muy importante para la Jornada de Educación Física y, bueno, la queríamos aprovechar este año. Así que tenemos a la licenciada Zulma Yarú, licenciada María del Carmen Rodón Lico y licenciada Gabriela Artaza Torres. Un tema muy importante que, bueno, nos van a poder deleitar con ese tema muy importante hoy en día y que, como siempre decimos, va a quedar grabado en el canal de YouTube para el que quiera reproducirlo, quiera darse cuenta, o mismo después lo puede ahí dar como referencia a los compañeros y amigos. Bueno, en el canal de YouTube va a estar grabado esta charla también. Sí, bueno, bienvenidas chicas, un gusto conocerlas. Las veo virtualmente en la jornada de hoy, pero bueno, ya vamos a tener que hacernos presencialmente allá en Romero. Claro. Sí, bueno, muchas gracias por la invitación, muchas gracias a las autoridades del doctor Romero Bres y volviendo a una casa que amo un montón, que me encanta y bueno, digamos, me ves virtualmente porque no tuviste el placer de que sea tu profesora, ese es el problema. Bueno, hoy María del Carmen no está, pues justo está de viaje, así que dejó un video para que podamos ver el trabajo que ella hizo. Nosotras tres pertenecemos al capítulo de APSA, que es Sexología y Diversidad Sexual, somos sexólogas clínicas y a raíz de hace poco, y está por salir el libro que escribimos de sexualidad en pandemia, y esta cuestión de esta noticia amarilla de las camas antisexo que se promocionó en las Olimpiadas, ¿no? Una campaña, me parece, promocionar y generar que la gente opine, generar algo, un boom, digamos, que moleste. A nosotras tres nos hizo pensar y estuvimos muy atentas a los Juegos Olímpicos de Tokio y a posteriori nos juntamos y hicimos este trabajo que nos gustaría compartir con ustedes. Para eso primero voy a tener el honor de presentar a mi compañera, mi amiga, mi compañera de andanzas, a la licenciada Zulma Yarú. Les recomiendo que la sigan en redes, que tiene una publicación en Instagram que es excelente, así que se los recomiendo y no tengo más que palabras de alabo a vos, a Su, entonces te paso la posta para que inicies con tu presentación. Bueno, muchas gracias Gaby por tus palabras tan halagadoras. Bueno, sí, somos psicólogos y sexólogas clínicas, Gaby. Sí, No perdón. dijiste que éramos psicólogos, somos psicólogas y sexólogas clínicas. Y, perdón, antes de empezar, voy a agradecer también al ISEF, a todas las autoridades del Instituto Romero Bres por esta invitación, ¿no? A participar con ustedes. Y agradecerles a los que están ahora con nosotros. Decía que, bueno, como profesionales de la salud mental y de la sexología, queríamos un poco visibilizar situaciones, aspectos que se vienen dando en el deporte y que se vieron reflejados en los Juegos Olímpicos de este año. Situaciones recurrentes que se vienen dando desde que se instalaron los Juegos Olímpicos, que tienen que ver con la inequidad de género, con la discriminación a las personas trans, a todo el colectivo LGTBIQ, bueno, y sobre todo la discriminación hacia las mujeres. Sobre eso, bueno, escribimos las tres, y bueno, les voy a compartir directamente mi trabajo. No sé si me ven. Ale, ¿la pusiste para compartir a Ahora Su sí. pantalla? Ahora sí, Su. Bueno, se llama mi trabajo Binarismo y Juegos Olímpicos, rompiendo estereotipos. Perdón, todavía no se compartió pantalla. ¿No se comparte? Todavía no. Porque
Fíjate, tenés que abrir primero tu Power y luego en la flechita verde que dice compartir pantalla, ahí Yo linkeás. estoy, yo estoy, porque no sé, ustedes me tienen que habilitar, me tenés que habilitar vos, sí. Ya estás habilitada. Fíjate si abajo en el medio te aparece un botón verde que dice compartir pantalla. No, sí, sí, a ver, voy a probar otra cosa. Ahí estamos. Ahora sí, mira. Ahí ya Ahora Ahí está. estamos. sí. Ahí estamos, sí, 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 sí. porque como no estoy con el power por ahí, hay algo, bueno, Ahí ahí se está. ve, Perfecto, Su. perfecto. Bueno, decíamos, bueno, todos sabemos los beneficios que conlleva la práctica deportiva, beneficios a nivel fisiológico, psicológico, sociológico e incluso educativo. No obstante, en ciertos espacios se ha considerado, bueno, una fuente de discriminación y agresiones de todo tipo para personas, inclusive diversos colectivos sociales. Sabemos que el deporte en general fue históricamente un lugar de dominación masculina reservado para un único colectivo, a saber, los hombres, los varones. Siempre fue una especie de baluarte de la sociedad heteronormativa y patriarcal, y como tal fue un ámbito cerrado a todas las orientaciones sexuales diferentes al binarismo masculino y femenino. Inclusive tampoco era para todos los hombres en general, sino para los que se ajustaban al estereotipo masculino socialmente aceptado, ¿no? A saber, hombres fuertes, con un gran desarrollo físico y por sobre todo heterosexuales. Todo aquel que cuestionara, ya sea con su conducta, su aspecto, esta masculinidad hegemónica, era pasible de agresiones y ataques. Por esa razón fue un espacio prácticamente inaccesible para las mujeres. Hasta hace poco las mujeres tenían totalmente vetada la participación en el deporte, y gracias a las incansables luchas de las mujeres por obtener más derechos, se logró una participación cada vez mayor, en el plano deportivo y también en el plano competitivo. Bien, el sexismo, o sea, la discriminación de las mujeres por el solo hecho de ser mujeres, el heterosexismo, estos pensamientos que de alguna manera van perpetuando la heteronormatividad, y la homofobia comparten una misma base conceptual y un mismo objetivo, que es mantener ese orden social, político, cultural y binario que se llama patriarcado. Bien, el nivel de participación de la mujer en el deporte se fue desarrollando de forma paralela a los logros obtenidos a nivel social, o sea, en forma paulatina y muy lenta, lo que la colocó en un lugar de inequidad. Bueno, esa disimetría siempre se vio reflejada por las limitaciones que encontraron para desempeñarse en todas las actividades deportivas y las barreras que se eligieron, ¿no? Si hacemos una breve historia del deporte, hacemos un recorrido, nos encontramos que unos 3000 años antes de Cristo, en Egipto se practicaban disciplinas vinculadas al atletismo, inclusive también en algunas zonas de la India se dedicaban a la lucha. Y alrededor del año 700 a.C., tuvieron lugar en Grecia los primeros Juegos Olímpicos, que se hacían en honor a Zeus y que estaban destinados solamente a hombres. Tendían a desarrollar la fortaleza y las aptitudes para la guerra. Eran disciplinas que tenían que ver con la lucha, el boxeo, lanzamiento de jabalina, bala y disco, para lo cual se necesitaba fuerza y un gran desarrollo muscular. También para las carreras, ¿no? Objetivo, por supuesto, que dejaban afuera a las mujeres, cuya incorporación fue muy complicada porque tenían que salir de ese lugar de mero objeto estético, como se las consideraba, y con mucha fragilidad corporal. No obstante, las mujeres en esa época tenían unos juegos propios que se llamaban los Juegos Éreos, que se hacían en honor a Hera, la esposa de Zeus. Y lo hacía en el mismo espacio donde se desarrollaban los Juegos Olímpicos. Y eran carreras
que la hacían ellas con túnicas largas, con un hombro descubierto, con el pelo suelto, y en realidad, aparentemente, no estaba el foco puesto en el atletismo, sino que era como un ritual de liberación, un ritual prenupcial, que significaba como una huida en forma salvaje antes de ser domesticadas de algún modo por el matrimonio. O sea que ellas también tenían ese espacio, ¿no? Que habían creado en ese momento. Bueno, igual este estereotipo social la condicionó durante muchos años, y cuando se instalaron los Juegos Olímpicos modernos también quedaron afuera porque no se las consideraba con capacidad deportiva, sino que se resaltaban las capacidades artísticas, creativas, como la sutileza, la debilidad, y también la maternidad que operaba como mandato. Bien, pese a que los objetivos del olimpismo que había instalado su fundador, que era Pierre de Coubertin, que eran transmitir valores sociales como la igualdad entre hombres y mujeres, la no discriminación, la lucha contra el abuso, él caía en la contradicción de, durante toda la vida se opuso a la participación de las mujeres. No obstante, bueno, con el tiempo tuvo que ceder, ¿no? Pero estos estereotipos, por supuesto que no fueron aceptados por las mujeres, y al final, en Francia, en el año 1922, Alice Milliat, que era remera y nadadora, fundó los Juegos Olímpicos Femeninos que tuvieron lugar en París, y que comenzó con disciplinas como el atletismo. Y a partir de allí se le otorgó a la inclusión de las mujeres carácter oficial y se comenzaron a generar políticas deportivas a favor de ellas. Después se reprodujo en otros países, por ejemplo, recién en Estados Unidos en los años 70, durante la presidencia de Nixon, se instalaron, ¿no? Bueno, los Juegos de Tokio 2020, los Juegos de la pandemia, mostraron muchos cambios en lo que respecta a la igualdad de género, ya que participaron un 50% de mujeres. Si bien se aumentó la visibilización, se les dio más exposición, en el Comité Olímpico Internacional la presencia de mujeres siempre fue muy escasa, por lo que las voces de las atletas femeninas rara vez fueron escuchadas, quedando siempre sus cuerpos y su vestimenta siempre bajo la mirada inquisidora de los varones, ¿no? El Comité Olímpico y toda su estructura básicamente reproduce y encarna estas formas binarizadas y jerárquicas de género. Si bien han sido los juegos más paritarios de la historia, tomaron relevancia muchos temas que de alguna manera se vieron, algunos de forma muy velada y otros de una manera muy explícita, estas formas de discriminación, incluso de violencia para con el género femenino. Muchas deportistas fueron criticadas no solo por su desempeño, como se da en el caso de los hombres, sino por su aspecto físico y su vestimenta. Como sucedió, por ejemplo, con el equipo de handball de Noruega, que no quiso usar bikini, como le establecía el reglamento, porque consideraban que esa prenda, además de ser incómoda, la sexualizaba. Esto es una clara muestra del sexismo en el deporte, ¿no? Como manera de promocionarla a través de la exposición del cuerpo. Porque nada justifica que usen una bikini, o sea, el rendimiento deportivo con un short sería igual. Se sentirían más cómodas. Sin problema, tiene que ver también con esta objetivización que las pone en este lugar también de ser exigidas, ¿no? Y blanco de miradas y de críticas, de hombres sobre todo, ¿no? El mismo argumento utilizaron las mujeres, las integrantes del equipo alemán de gimnasia artística, que se presentaron con el cuerpo cubierto casi en su totalidad, como para manifestar este malestar en relación a la sexualización del deporte. Y más aún teniendo en cuenta que la mayoría de estas atletas
son menores de edad y que el entrenamiento se inicia a edades muy tempranas, por lo que vienen expuestas a estas opiniones durante mucho tiempo, ¿no es cierto? Desde muy pequeñas, lo que en definitiva termina afectando de cierta forma la salud mental. Y otro tema a destacar es la infantilización de las mujeres. Habrán escuchado muchos comentaristas que se refieren a las mujeres para el término de niñas, independientemente de la edad, mientras que rara vez se refieren con niños a los varones cuando se refieren a los varones. Es un lenguaje que influye también en cómo las atletas se ven a sí mismas. Bien, estos discursos tenidos de violencia sobre los cuerpos femeninos, que también tiene que ver con las orientaciones sexuales, que hemos leído en redes, nos dan cuenta que, bueno, esta igualdad de derechos que se intenta promover sigue atravesada por discursos misóginos que hacen que las mujeres sigan siendo desoídas y juzgadas. No obstante, la gran protagonista de los Juegos Olímpicos estos ha sido la salud mental. Como sabemos, estos Juegos, la preparación se extendió durante un año más. Influyó, por supuesto, en muchos aspectos, desde, bueno, falta de entrenamiento, su interrupción, incertidumbre, el hecho de postergar objetivos, sumado a la ansiedad por el encierro, ¿no? Pero más allá de los efectos de la pandemia, ya los atletas mostraban algunos problemas vinculados a la salud mental. El nivel de exigencia para los atletas es cada vez mayor, más complejo, más competitivo y con más obligaciones en relación a los sponsors, lo que los viene haciendo más vulnerables. El Comité Olímpico Internacional manifestó que un 35% de los atletas de elite manifestaban ansiedad, depresión, abusos de sustancias y trastornos alimenticios. Bueno, sabemos que toda actividad deportiva genera diferentes estados emocionales, que pueden ejercer una influencia positiva o negativa en la conducta del deportista. Emociones como, por ejemplo, estados de euforia, inclusive producidos por la intensa actividad muscular, agotamiento físico y mental, desgano, en casos a veces de sobreentrenamiento. Por otro lado, el nivel de perfeccionamiento en la realización de ejercicios físicos técnicamente complicados impone al organismo, le impone una exigencia en cuanto a la capacidad de trabajo. Si bien es agradable sentirse fuerte, ágil y con capacidad para realizar determinados ejercicios, no todos lo pueden ejecutar. Inclusive, a veces las lesiones al realizar ejercicios complicados durante el entrenamiento pueden generar estados emocionales negativos también, como inseguridad, temor o inhibición. Estas emociones tienen un carácter de mucha tensión, que se refleja en estos esfuerzos para lograr las mejores marcas, que lo diferencia con los estados también de ánimo de la vida cotidiana, ¿no? Por supuesto van a depender de la personalidad y también de factores ambientales. Bueno, en psicología deportiva se está investigando la influencia de los estados anímicos para la preparación de los atletas de alto rendimiento y sus efectos en la salud mental. En líneas generales, lo que se analizan variables de índole psicológica, como es el estado anímico del deportista, y los niveles o variables de ejecución, lo que le va a brindar al entrenador herramientas para planificar todo el proceso de preparación para la competencia. Y también detectar si el atleta está sobreexigido. Estos resultados pueden echar luz como para predecir de alguna forma el éxito, ¿no?, de la competencia. Quien puso sobre el tapete el tema de la salud mental de los deportistas fue Simone Biles, con su decisión de no continuar con la competencia, argumentando que priorizaba su bienestar psíquico. Con esto, de algún modo, les envió un mensaje a los atletas, permitiéndoles poner un freno para proteger su salud mental
ante las exigencias ininterrumpidas. También un capítulo aparte merece el tema referido al acoso sexual del que fueron víctimas muchas mujeres en estos juegos, sobre todo que salió recién a luz ahora, ya que las federaciones nunca tuvieron interés en escuchar estas demandas ni proteger a las atletas. También fue Simon Biles quien denunció inclusive los abusos cometidos por el coordinador médico del equipo estadounidense de gimnasia artística, que había mostrado la complicidad de las federaciones, obligando a los deportistas a guardar silencio sobre este tema. Y en relación a los colectivos LGTBIQ+, que llevan años de lucha contra la discriminación en todos los ámbitos de la sociedad, por supuesto que también en el ámbito deportivo sigue siendo un grupo invisibilizado y repudiado. Sigue existiendo una actitud homofóbica y heterosexista que impide que se desarrollen programas tendientes a la inclusión. Y sobre todo el mayor rechazo es hacia las personas transgénero. Bueno, esto se traduce en desconocimiento, por un lado, es el que se refleja en el rechazo, desprecio y discriminación de estas personas trans. Por supuesto que no podemos negar que en algunos países hay ahora se empieza a crear un clima más tolerante, un poco más respetuoso. Por eso, inclusive en los Juegos Olímpicos, se incluyó una levantadora de pesas trans. Pero bueno, no obstante, hay un pequeño grupo, un pequeño reducto de personas que se resiste a aceptar estas premisas de un deporte inclusivo. Y sigue reproduciendo estos estereotipos que han caracterizado siempre al deporte. Por eso se plantea la necesidad de reorganizar la competencia deportiva, intentando, al menos pensando, de qué forma eliminar este binarismo masculino y femenino. Como conclusiones, bueno, podemos decir que si bien los juegos de la pandemia mostraron cambios sociales en relación al sexismo, a la libertad de género, que han marcado un hito sin precedentes, también han puesto de manifiesto otros temas que van más allá de los meramente deportivos, como es la inequidad de género, la vulnerabilidad de los deportistas, que influye en la salud mental, las restricciones impuestas al colectivo LGTBIQ+. Bueno, lo que se espera es que las autoridades del Comité Olímpico hayan tomado nota de estos reclamos que apuntan a visibilizar estas subjetividades para que, bueno, se pueda escuchar las posiciones desde una perspectiva de género más respetuosa e inclusiva de todas las diversidades. Bueno, muchas gracias. Gaby, ¿quieres continuar? Sí, como muchas gracias, Su. Siempre muy interesante todo lo que escribís y bueno, muy contenta de compartir este espacio con vos. Bueno, María del Carmen no puede estar porque se tomó unas vacaciones, así que nos dejó un videíto con su presentación. Así que Ale, cuando quieras. Dale, perfecto. Ahí comparto pantalla. Y ustedes me dicen si se escucha o no. Continuando con la presentación de mis colegas sobre discriminación e inequidad de las mujeres en el deporte, les voy a presentar un debate actual sobre efectos de la testosterona en atletas femeninas de alta competición, transgénero, intersex y mujeres biológicas. Históricamente, el deporte fue una actividad reservada a varones. Las mujeres no podían ni presenciar ni participar en las competencias por ser consideradas no idóneas para las actividades deportivas. Recién a fines del siglo XIX nace el movimiento olímpico moderno. En 1896, inaugurado en Atenas solo para varones. Las mujeres también quisieron participar en los años 1900, pero no en forma oficial.
Recién en 1920, después de la Primera Guerra Mundial, en las Olimpiadas en Amberes, pudieron tener su participación oficial por primera vez. En el 2000, en Sydney, la llama olímpica fue llevada por mujeres en conmemoración de esos 100 años de la participación femenina en los Juegos. En el 2020, en Tokio, el 48,3% de las deportistas clasificadas fueron mujeres. Ustedes podrán ver cómo paulatinamente la mujer fue avanzando en el deporte. ¿Qué pasa con las atletas femeninas que producen naturalmente altos niveles de testosterona, llamado hiperandrogenismo? La testosterona y sus efectos no es nuevo, es empleada para mejorar el rendimiento en pista. Aquí tenemos a la velocista india Dutee Chand y a la sudafricana Caster Semenya, ambas mujeres biológicas que llevan una batalla científica y jurídica de más de 10 años por el derecho a competir por el hiperandrogenismo. Una investigación científica del Instituto Monegasco de Medicina y Cirugía del Deporte concluyó que estas atletas tienen una ventaja competitiva significativa en 400 metros de valla, 800 metros, lanzamiento de martillo y salto con garrocha. Los reclamos de los deportistas han llevado al Comité Olímpico Internacional, que es el que regula en deportistas de alto rendimiento, a dictar una resolución que es vigente desde el año 2015, que marcó un antes y después en los Juegos Olímpicos. Para competir en la categoría femenina hay que demostrar que el nivel de testosterona total en suero esté por debajo de los 10 nanomoles por litro durante los 12 meses antes de la competencia y permanecer así a lo largo del periodo de elegibilidad. Por otro lado, los atletas que hacen la transición de hombre a mujer pueden competir en la categoría femenina sin necesidad de someterse a una cirugía. Ahora, si declara que su identidad de género es femenina, no puede ser esta modificada con fines deportivos en un mínimo de 4 años. Se monitorizará el cumplimiento de todas estas reglas mediante pruebas periódicas. Se suspenderá en caso de incumplimiento por 12 meses a la deportista. Ahora, si se trata de una mujer a varón, competirá en la categoría masculina. ¿Qué pasó en Tokio 2020? Se volvió a encender el debate sobre la testosterona, cuando Laurel Huber se convirtió con sus 43 años en la primera atleta transgénero en competir y ganar en los Juegos Olímpicos en halterofilia, que es levantadora de pesas. Esto llevó a algunos de sus competidores a afirmar que existe una injusta ventaja sobre las mujeres biológicas. Huber fue admitida por el Comité Olímpico Internacional porque cumplió con todas las regulaciones emitidas para participar en la competición del 2015. Desde el 2015. Críticas a la regulación del Comité Olímpico Internacional fue realizada por grupos activistas que consideran que continúan invadiendo los cuerpos mediante esta adecuación hormonal y controlada a un modelo de feminidad hegemónica. El comité, consideran de profesionales médicos, niegan e inhabilitan la participación a eventos deportivos de élite. Consideran que el discurso médico también se impone como una verdad absoluta: a mayor producción de testosterona, menos rendimiento. Y asume que es una política de exclusión. Avances científicos en los últimos años han demostrado, como la British Medical Journal,
El primer estudio que analiza la relación entre hormonas sexuales masculinas y el rendimiento en deportes femeninos demostró que poseer altos niveles de testosterona conduce a un incremento de la musculatura, que en determinadas disciplinas puede otorgar una ventaja competitiva significativa para este tipo de atletas. Es el caso de Semenya. Otros estudios ya más recientes demuestran que las personas que no han transitado en la pubertad masculina conservan también ventajas significativas tanto de energía como de fuerza, hasta el 12% de más en las pruebas físicas, incluso después de tomar hormonas durante 2 años para suprimir sus niveles de testosterona. Este sería el caso de Laurel Huber, que ella no realizó su transición a mujer en la pubertad. También se mencionan como exagerada la regulación que hizo el Comité Olímpico a 10 nanomoles por litro de testosterona. Al menos es 5 veces más de lo que posee una mujer biológica. La Asociación, mientras tanto, Internacional de Federaciones de Atletismo estableció en el 2018 que exige a las atletas niveles de testosterona por debajo de 5 nanomoles por litro de sangre, si no les impide su participación en pruebas desde 400 metros a 1 milla. Existe una base biológica que marca diferencias. La testosterona es la hormona responsable de todos los cambios físicos de los hombres y muchos tienen implicaciones directas para el desarrollo del deporte. Más músculos, menos grasa, un esqueleto más estrecho y más largo, que incluye manos más grandes, un corazón y pulmones más grandes, más hemoglobina para transportar oxígeno por el cuerpo. De ahí que los hombres no compitan con las mujeres, sino en forma separada desde siempre. La ventaja competitiva física de las atletas transmujeres e intersex versus las mujeres biológicas es que 7 de cada 1000 atletas femeninas de alto nivel son atletas intersexuales con niveles de testosterona dentro del rango masculino. Aquí podemos ver algunas de las atletas intersexuales criticadas por tener un perfil hormonal alto en testosterona para competir. El caso de Semenya, la campeona olímpica de atletismo sudafricana, Annette Negesa, corredora de 800 metros de Uganda, mientras que Semenya no se sometió a tratamientos hormonales para bajarla. Negesa sí se operó para participar, pero post cirugía ha combatido dolores de cabeza persistente, dolores en las articulaciones, depresión y debió abandonar el deporte. Atletas transgénero mujer, y tenemos a la tenista René Richard, que ya en los años 1976 la Asociación de Tenis de Estados Unidos le negó la participación en el abierto por sentirse ella ultrajada a los 3 de cromosoma, que era el requisito en ese momento que el Comité Olímpico Internacional exigía. Abandonó la competición. Se operó a posteriores y estrenó a importantes jugadoras de tenis. En voleibol tenemos a Tiffany Abreu, brasilera, participó en ligas femeninas con testosterona menor de 10. Tenemos en pista a Veronique Ibi, ciclista, que en los años 2018 fue campeona mundial femenina de pistas, máster canadiense, considerada tramposa debido a su tamaño y masas musculares. En golf, a Laurel Lowles, 2007, ganó el Long Drive of America, pero las mujeres no juegan en la misma longitud de los hombres. Se reduce solamente a la fuerza de la parte superior del cuerpo. Reflexiones hacia el futuro del deporte después de Tokio
es que no hay un consenso sobre el lugar de las atletas trans o intersexual o hiperandrógenas. ¿La testosterona rige el rendimiento deportivo? Entonces necesitaremos mayores investigaciones. Los actuales testeos son humillantes, innecesarios y discriminatorios. Tal vez observar más allá de lo biológico y analizar fuerza, velocidad, habilidad, destreza, deporte por deporte, porque no está claro cuáles son las capacidades que hacen que una persona se destaque en un deporte. Crear reglas de igualdad de condiciones sin vulnerar los derechos humanos de las personas intersexuales o transgénero, y ya tenemos a la Asociación Internacional de Federaciones de Atletismo que habla de la posibilidad de una tercera categoría donde pueden competir personas trans e intersexuales. Creo que el debate futuro en el deporte de élite está en la inclusión de la diversidad, buscar la equidad y el respeto. Muchas gracias. Bien, hizo su presencia también María del Carmen Rodolico, la licenciada, psicóloga, sexóloga clínica. No pudo estar, como les dije antes, pero bueno, dejó su presentación para que podamos disfrutar de toda su investigación. Y quedo yo presentando mi trabajo. Voy a compartir ahora mi trabajo. Que lo que me incentivó a trabajar, a hacer este escrito junto a mis compañeras, como les dije antes, fue estas cuestiones que aparecieron respecto esta noticia que hizo Blef en los medios de comunicación sobre esas camas antisexo, que bueno, resultó ser una mentira y una campaña publicitaria. Y desde ahí empezamos a escribir, como les comenté antes, y la intención de mi trabajo es generar la reflexión respecto a la inequidad de género en el deporte y que podamos debatir para ampliar nuestra mirada respecto a este tema que estoy presentando. A mi trabajo lo llamé la deuda impagable. Vamos a ver por qué quiero decir que es una deuda impagable, que no se termina de pagar. Y lo que quiero poner en el foco es la discriminación, la inequidad y la violencia de género en el mundo deportivo. Como sabemos, recientemente, en el mes de julio 2021, como bien señalaron mis compañeras, se disputaron los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Y nos pareció muy significativo que varias atletas se animaron a señalar situaciones que ocurren en las competencias que afectan la salud mental de las y los protagonistas del deporte. Y a poner en evidencia que a pesar de que las competencias olímpicas tienen cada vez mayor participación de atletas mujeres, siguen habiendo hechos de discriminación y de violencia de género. Por lo tanto, decidimos tomar la posta que nos dejaron las y los atletas de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 respecto a la vulneración de sus derechos a una participación igualitaria y sumarnos en esta ocasión para visibilizar la inequidad de género en instituciones deportivas. Pero al intentar buscar las raíces de la vulneración de los derechos en las mujeres, acá ustedes se van a acordar porque estamos en presencia de profes de educación física y seguramente tuvieron la materia, o por lo menos yo allá en el 1810, cuando estudié educación física, se veía en teoría de la educación física la historia de los Juegos Olímpicos. Y vamos a ver que ahí, buceando, encontramos las raíces de la vulneración de los derechos de las mujeres en ámbitos deportivos. Y vemos que en el 776 a.C. al 394 después de Cristo, en la ciudad de Olimpia se disputaron los Juegos Olímpicos con atletas masculinos de manera exclusiva y se prohibía la participación de las mujeres. Ahí en la diapo ven
qué castigo podían tener. Lo importante es que esta antigua sociedad asienta las bases de una lógica atributiva, donde el cuerpo del hombre es tomado como modelo de perfección, admiración, modelo de belleza y símbolo de poder. Por lo tanto, el cuerpo de la mujer comienza a ser, desde esa época, el reverso de todas esas facultades binarias, hombre y mujer binario, e ideadas ¿por quién? Lógicamente, por hombres. Y la historia nos señala que con el tiempo se perdió el ímpetu olímpico, lo habrán también estudiado en el profesorado, en la carrera, y cayó en desuso, hasta que Pierre de Coubertin decide promover el retorno de estas prácticas, y en 1896 se inauguran los Juegos Olímpicos Modernos. Y es muy interesante ver que, a pesar de los años transcurridos, este señor quiso mantener intacto el espíritu de los Juegos originales al punto tal de habilitarse, hacer cenar la participación femenina desde su posición privilegiada de poder. Y llegó a manifestar abiertamente su misoginia a través de expresiones tan poco felices como que para él la participación de las mujeres en los Juegos Olímpicos sería poco interesante, antiestético e incorrecto, ¿sí? Le damos un dedito para abajo a este señor y en la diapo tienen una expresión absolutamente misógina, ¿sí? Que no la voy a repetir de la bronca que me da. Bueno, si bien es cierto que el Comité Olímpico Internacional dio señales de querer instaurar políticas en perspectivas de género y para eso tomó dos medidas muy prometedoras. Uno, diseñó una guía para garantizar la participación de atletas de modo equitativo independientemente de la identidad de género o de sus características sexuales. La segunda medida fue elegir a la ex nadadora olímpica Imoto Naoko como asesora en igualdad de género en el Comité Olímpico Internacional. De todas formas, a pesar de estas medidas, lo que en realidad nos preguntamos si estas medidas son suficientes para generar un verdadero cambio de paradigma, ¿no? Respecto de la inequidad de género y el sexismo. O tal vez con estas dos medidas lo que hacen es cumplir con una medida diplomática o solamente lo usan como spot publicitario. Y nuestro análisis obviamente es menos alentador, ya que pese a estas señales, los hombres continúan siendo mayoría abrumadora en los cargos directivos del olimpismo. No es algo menor, o sea, nos dan puestos accesorios, pero los puestos de poder siguen siendo ocupados mayoritariamente por hombres. Por lo tanto, pensamos que son medidas cosméticas y que no hay un profundo abordaje respecto de la equidad de género. Y fíjense, para otra muestra tenemos este señor Yoshiro Mori, que era el jefe del comité organizador, tuvo que renunciar antes del inicio de los Juegos, porque fue un bochorno esto que dijo en una reunión. Dice, bueno, si una mujer miembro levanta la mano para hablar, otras podrían pensar que necesitan hacerlo. Bueno, listo. Fue tan expresivo y tan visible y con tanta mala prensa que este buen hombre tuvo que renunciar. No sé si hubiera tenido que renunciar, gracias, por suerte, dijo esta frase que demuestra su verdadero pensamiento, ¿no? O sea, en su interior, se pisó el palito, diríamos en la jerga. Y insistimos, decimos que mientras que se postulan los principios del espíritu olímpico, tales como trabajo en equipo, solidaridad, paz, tolerancia, por debajo de tan nobles y espirituales principios se juegan, vamos a denunciar esto, importantes negocios de dinero y de poder en los que la desigualdad de género sigue siendo manifiesta. Y este tipo de análisis lo han hecho algunos autores que señalan a las entidades deportivas como otros dispositivos de poder que intentan someter a las personas para su propio beneficio. Al respecto, Jean-Marie Brown nos ilustra con su análisis de que también el deporte funciona como un engranaje capitalista
en la promoción del consumo de objetos y de servicios y en la reproducción de un sistema de poder que explota a los trabajadores del deporte para la comercialización de productos y el uso de sus cuerpos para la venta de la pauta publicitaria. Y acá nos preguntamos nuevamente, a ver, si nos ponemos a reflexionar, ¿cuánto vale la camiseta de fútbol que usa Messi? ¿Sí? Fíjense con todo este movimiento que hizo Messi y cuánto está actualmente en euros la camiseta, ¿no? En París, y qué promocionada está. ¿Cuántas ventas se suman las empresas de ropa deportiva luego de que un deportista se muestra usando esa indumentaria? Bueno, ¿no? Acá vemos un poco esto que estamos enunciando. Y como título elijo poner La deuda impagable, ¿no? Que es el título de mi trabajo, es pagar con una libra de carne, ¿sí? Esto que fue tomado por Lacan, fue desarrollado, aquellos que han leído Lacan entienden hacia dónde voy, y lo que yo quiero señalar es que en ciertos medios se instaló que el deporte femenino no es tan atractivo como el masculino. Son expresiones que reproducen un orden sexista que perpetúan el sistema patriarcal y la naturalización de la discriminación. Es un paradigma que responde obviamente a una lógica binaria hombre-mujer, compara hombre-mujer, jerárquica, hombre por arriba de la mujer, y donde el deporte masculino siempre es el modelo de perfección y el femenino la contracara negativa, y por lo tanto considerado de segundo nivel. Para eso, de manera falaz, ¿sí? Comparan las marcas y el rendimiento deportivo masculino versus el deporte femenino que tiene performance menores y de esa manera buscan justificar intervenir en el segundo componente, porque el hombre encarnaría entonces el modelo de perfección, el modelo completo, y la mujer sería lo contrario, ¿sí? A ese modelo incompleto hay que agregarle un plus. Vamos a ver cuál es ese plus, que ya lo estamos viendo en esta imagen que presento, para que logre acercarse al tan atractivo modelo principal que es el modelo del hombre. Yo me pregunto si estas jugadoras están cómodas con este uniforme, ¿no? Digo, si el deporte que están realizando, digamos, en estas condiciones, les resulta cómodo. Bien. Pero fíjense que este falso mensaje de que la mujer necesita, para ser atractivo el deporte femenino, hay que agregarle algo, es tan eficiente que el colectivo femenino de deportistas termina por aceptar las condiciones para acceder al área de competencia. Las federaciones deportivas presididas por hombres imponen la obligatoriedad de que las deportistas usen uniformes diminutos. Fíjense, ¿no? Acá esta imagen lo señala muy bien. Digo, como mujer, usar un bombachón de esta manera es bastante incómodo. Mujer que ha hecho deporte, no es lo más cómodo, ¿no es cierto? Pero esto obviamente genera esta pregunta, es decir, ¿cuántos minutos de cámara o flash enfocan el pliegue del bombachón de una jugadora? ¿Sí? Y hay publicidades que señalan, por ejemplo, hay una publicidad que me facilitó el profesor de sociología del Romero Brés, donde hay una familia cenando juntos, seguramente lo habrán visto de los que cursaron la cátedra con él, donde las mujeres están, digamos, fascinadas con la performance de una patinadora, y el padre y el hijo están mirando el pliegue del corpiño de la patinadora, el bombachón, etcétera, etcétera, ¿no? Digo, esto está como muy habilitado, desgraciadamente. Y veamos que estas o tantas otras normas coercitivas muestran un desbalance de poder entre hombres y mujeres, porque negarse a la norma patriarcalista supone el impedimento a la participación y multas onerosas, como el caso del equipo noruego de beach handball, que usaron un short en lugar del bikini diminuto preestablecido, y en la federación respectiva se las multó con 1.500 euros. Medida que es punitiva, que genera opresión y violencia simbólica, ya que degrada a la deportista
imponiéndole la venta de su cuerpo, la cosifica, la pone en lugar de cosa y no de persona, la coloca como objeto de deseo y encima desmerece su performance deportiva, que es el motivo por el cual una mujer participa en una competencia, es su performance deportiva, es el deporte. O sea, el resto de lo que pase en su vida privada y en su aspecto físico no le interesa, ¿sí? Lo que le interesa es el amor al deporte, la pasión, el juego, el compañerismo. Bien, de esto no les voy a hablar porque ustedes saben un montón, obviamente. Y bueno, acá vamos a tomar otro autor que es muy conocido, que es uno de los que denuncia, ¿sí? Cómo la sexualidad y cómo el control de los cuerpos ha tenido un fin de poder, ¿no? De controlar los cuerpos con fin de acumulación de riqueza y de manipulación. Y en Vigilar y Castigar nos va a alertar sobre que las instituciones se habilitan a controlar y censurar ciertas actividades y construyen una mecánica de poder con la intención de generar cuerpos dóciles que se sometan al orden instaurado, para luego controlar las fuerzas de trabajo con el fin de maximizar el rédito económico de quien la gerencia. Y encima voy a plantear otra cosa que vamos de mal en peor. Digamos, vamos a usar el término la cosificación verbal de cada día. Presente, también la cosificación verbal de cada día. Es decir, tomamos la investigación de la Universidad de Cambridge, que en el 2016 analizó 160 millones de palabras usadas por los medios de comunicación para referirse a mujeres y hombres durante los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro. Y se encontraron los siguientes datos. Miren qué curioso. A los varones se los nombra 3 veces más que a las mujeres. La información masculina se centra únicamente en la performance deportiva, mientras que en las mujeres se habla sobre sus situaciones personales, si se hacen rankings de quién es la más atractiva, la menos atractiva, qué tenía puesto, qué le pasó en su vida personal. Y tenemos el caso de la deportista argentina que fue madre, que fue con su bebé a Tokio 2020, las críticas de que si una madre puede ir, sí, un esencialismo, es decir, poner que la mujer, la prioridad sería la maternidad por encima del deporte que elige y que es su forma de vida mucho más en el tiempo, más largo en el tiempo que la maternidad, ¿no? Fíjense estas cosas como desvirtúan donde el objetivo tendría que ser el análisis deportivo, ¿no? Y también lo que analizó esta investigación es que a los varones se los nombra por su nombre y a las mujeres por su nacionalidad y a veces por sus situaciones personales. Por eso queremos destacar y señalar la influencia que tiene el sexismo lingüístico, o sea, la influencia negativa, en la configuración y naturalización del trato discriminatorio hacia las mujeres deportistas. La utilización de publicaciones que degradan la performance femenina al compararla erróneamente con la actuación masculina, como así resaltar formas corporales quizás de orden estético, no lo sé, la libra de carne, el uniforme usado o situaciones personales que desvían la atención del verdadero objetivo por el que el atleta se presenta en el evento deportivo. Y queremos además decir que la información sexista lo que hace es perpetúa estereotipos de género, reafirma la primacía del hombre sobre la mujer y legitima un orden patriarcalista. Situaciones reales o simbólicas que por acción o por omisión naturalizan una diferencia que responde a una lógica de poder y que, queremos señalar, se encuadra dentro de la violencia de género. Acá también quiero mostrar el Observatorio de Género de los Juegos Olímpicos de Río, monitoreó y encontró muy parecido a lo de la Universidad de Cambridge, ¿sí? Pero fíjense que hay cuestiones diferentes que analizaron, como, por ejemplo, la apertura de los noticieros durante los Juegos Olímpicos inició con los varones deportistas en un 86%. Y a las mujeres solo un 14%. Después, las portadas de los diarios son los atletas varones, ¿sí? Y
Y a las periodistas mujeres se les asignó, fíjense, otra cuestión sexista, ¿no? Mayor cantidad de noticias que no tengan que ver con el deporte, sino con lo accesorio. Y después, otro análisis que hicieron es que todas las notas que aparecieron por fuera de los eventos deportivos, es decir, los acompañantes, los celebrities, etcétera, etcétera, el 100% se centraron en mujeres, ¿no? Y acá nos podemos acordar de Larisa, ¿se acuerdan? ¿Cómo se llamaba? Recuérdenme el apellido de Larisa en Chan, no estar atentos, Larisa Riquelme, cómo atrapó, digamos, la atención en un mundial solo por hablar de sus preferencias y apetitos sexuales, ¿no? Bueno, a esto se refiere esto último que acabo de decir. Bien, y por último quiero decir que para llegar a un juego olímpico, recordar que las y los atletas deben entrenarse arduamente y superar las dificultades que aparezcan durante los 4 años de la Olimpiada. Sin embargo, hay un plus para las atletas mujeres que deben agregar al esfuerzo, que es ser reconocidas por su performance. Tienen que litigar para competir en igualdad de condiciones y luchar contra la discriminación de género. O sea que lo que quiero señalar es que la deportista mujer tiene una carga mayor. O sea, ahí también se muestra la inequidad de género. Y si bien vamos a decir que en los últimos Juegos Olímpicos y en los Juegos Olímpicos de la Juventud que se hizo en Argentina, fue la primera vez que participaron igual cantidad de atletas mujeres y varones, ese es un gran logro, y se comienzan a tomar medidas en pos de la participación en perspectiva de género, pero nos parece que queda todavía mucho camino para recorrer para que las instituciones, como las deportivas, puedan ayornarse de los cambios sociales y culturales necesarios para tener una convivencia sana, equitativa e inclusiva. Bueno, muchas gracias. Bueno, Gabriela, Yaru, muchísimas gracias por la charla. Abrimos unos momentitos de preguntas o consultas que quieran hacer. Aportes. Bueno, hola, ¿qué tal? Mi nombre es Hugo, mucho gusto. No sé si me escucha bien. Sí, te escucha perfecto. Perfecto. Perdón que no podía participar mucho de las diapositivas, pero cuando pone la compartir pantalla se me traba todo, ¿viste? Como que se escucha todo, pero si quiero abrir o cerrar el micrófono, tarda 1000 años, mucho delay, y tampoco quería interrumpir, digamos, por digamos, pequeños comentarios, y va a hacer que todo el feedback se vuelva un poco más tedioso, ¿no? Bueno, nada, primero obviamente agradecer por la invitación, la verdad que estuvo muy bueno, muy informativo, muy nutritivo también, y bueno, y hay cosas que si bien uno las tiene presentes, ¿no? Porque sabe de todo esto que está pasando y que viene pasando ya hace muchos años, ¿no? Sobre el machismo, la verdad que cuando apuntan a datos muy relevantes, ¿no? Como bueno, voy a traer al caso el último trabajo presentado, el de Gabriela, porque digamos es el que más fresco tengo en la mente, pero igual todos fueron muy buenos, se nota que hubo mucha investigación detrás. Digo, cuando ves los resultados en porcentajes decís, qué locura. Yo estaba leyendo así un poquito, siguiendo también el relato, y la verdad es que es increíble cómo pasa esto, ¿no? Y cómo si bien estamos al tanto, pero como medio por arriba, y no hay nadie que tome rienda sobre el asunto. Así que bueno, nada, agradecerles, la verdad que felicitarlas a las 3 profesionales. Muy bueno trabajo y se nota la dedicación. Así que bueno, simplemente eso. Gracias. Gracias, Hugo. Muchas gracias. Muchas gracias. Por eso creo que es fundamental que se incluyan estos contenidos en lo que es la educación, estos contenidos de inclusión, de no discriminación, ¿no es cierto? Como para que después, porque es como decir, las Olimpiadas serían la última instancia, hay que mover mucho el terreno para que se pueda ir modificando igual. Estos juegos sin duda marcaron un hito, es innegable,
Pero todos estos detalles de los que hablábamos, porque Gaby los dijo justamente, profundizó un poco más, dan muestra de que, sobre todo desde el sexismo, ¿no? Bueno, ya el tema de las personas trans también es un tema aparte, que también fue todo un logro esto, que todavía está en debate el tema de la testosterona y demás, de los niveles y demás. Pero el tema del sexismo, bueno, va a llevar mucho tiempo, va a llevar mucho tiempo. Anoche leía casualmente una nota de unas camareras de esta cadena de restaurantes Hooters que hay en Estados Unidos un montón, hay en un montón de países, que las camareras atienden en un short diminuto, son todas muy monas, muy perfectas, y atienden con un short diminuto y son, bueno, la atracción del lugar. Pero ahora les dieron un short que es como una cola les, es un short muy cortito con las nalgas a la vista. Y ellas se rebelaron, decidieron, no sé si vieron algunos medios, están las fotos, decidieron no usarlos, bueno, hicieron todo un movimiento donde el público respondió y demás, y entonces los dueños se retractaron y las dejaron con el modelito anterior un poco más cubierto. Yo decía, por ahí causó efecto lo que hicieron las jugadoras de handball, algo similar. Pero bueno, yo creo que se van a obtener logros de forma así muy, muy paulatina, pero bueno, por suerte los movimientos feministas vienen trabajando y han venido trabajando cada vez más, bueno, para reconocer, se reconozcan este lugar de las mujeres. Pero el deporte justamente es un lugar más complicado también, ¿no? Por todo esto que veníamos diciendo, por toda esta historia y este lugar que tuvo la mujer de objeto, digamos, ¿no? De decorado. Perdón, un comentario a lo que decía la licenciada Zulma. Sin irnos tan lejos, ¿no? Que Hooters creo que queda en Estados Unidos, y si bien muchas series yanquis o estadounidenses retratan y hacen mención como medio burlona a las camareras de este lugar por este mismo tema, como camarera hot, que se puede apreciar en varias series que una vez se consume en Netflix. Digo, no hace falta irnos tan lejos, sino calculo que el que haya tenido vehículo o haya acompañado en vehículo a alguien, pudo ver que en las estaciones de servicio que cargan gas, GNC, en la Soil, generalmente hacen trabajar a las chicas, o sea, contratan generalmente chicas y hacen que trabajen con una calza, digamos, que marca bastante, digamos, su anatomía. Y digamos que, bueno, yo creo que eso también es un poco estrategia de venta, porque la realidad es que hay mucha gente que va a esos lugares solamente por eso, que bueno, eso quizás es para analizarlo, es un tema aparte porque hacen o actúan de esa manera, pero digo, digamos, está a la vista de todos y hasta pasa aquí. Una vez me pasó algo muy particular donde hay una estación de GNC cerca de la casa de mi padre, que bueno, o sea, no sé si las obligan o no tengo ese dato a usar esa vestimenta, pero pareciera que sí, porque no creo que sea casualidad que en todas las estaciones de gas pase exactamente lo mismo. Pero bueno, había cambiado la marca de una marca Oil, creo, a una marca Shell, perdón por pasar el chivo, no sé si nos están viendo ahí los dueños de la empresa. Y bueno, y Shell las hacía trabajar con un uniforme más, ¿cómo se llama? De operario, ¿no? O sea, como un pantalón ya sin marcar tanto, un pantalón un poquito más gruesito, como esos mamelucos, digamos, de mecánico, por así decir, como para que tengan una idea de la tela y del tipo de pantalón. Y bueno, creo que debe ser en las políticas, ¿no? de cada empresa, también cómo se ven afectadas por este tema, porque me imagino que a esos niveles donde se tratan estos temas o discusiones en empresas multinacionales tan grandes, creo que debe tener un poco de importancia y debe ser bastante relevante este tema. Así que bueno, simplemente quería acotar eso y comentar por si alguien quería debatir. Sí, lo que se ve son como dos medidas, ¿no? Una en el exterior y otra al interior. Es decir, pues si viene un juego olímpico, por ejemplo, lleva mucho dinero y hay una movida muy importante de publicidad, creo que en el exterior a veces ponen algunos elementos, en este caso se jugó, corregime Marta, carrera de postas mixta, como para empezar a habilitar estas cuestiones mixtas, la inclusión, la diversidad. Sigue habiendo cuestiones internas donde por ahí eligen a una mujer en un puesto y lo ponen en el puesto de género, pero después todos los puestos jerárquicos, todas las comitivas,
hay mayoría abrumadora de hombres, o sea que ponen como un monito, algo para el exterior, pero interiormente siguen funcionando de una manera que justamente un juego olímpico, que hay mucho dinero, de ahí para atrás, qué cantidad de cosas, digamos, se sostiene así muy abiertamente una inequidad de género, ¿no? Mismo en educación, a pesar de que somos mayoría mujeres, hay más docentes creo que varones, hay veces que para elegir los puestos jerárquicos, sobre todo por ahí en lugares privados, en el Estado es por un puntaje, se suele elegir hombres en lugar de mujeres. Y además, por ejemplo, ESI no aborda estas cuestiones, ¿sí? ESI, que le falta un montón todavía, estoy hablando de la ESI en ámbitos educativos, digo como educadora en ESI y que yo he dado la cátedra en profesorados de educación física de ESI, siempre es como muy descolocada respecto de lo propio de nuestro campo de trabajo, ¿no? Lo digo como profesora de educación física. De acuerdo totalmente, Gaby, de acuerdo totalmente. La ESI no aborda los temas de la educación física y no los aborda con la realidad que tiene la educación física. Parecería ser una cuestión como teórica, esto de los cuerpos, de las diversidades, de las etcétera, etcétera, pero nunca bajan a las zapatillas y al patio y a lo que sucede en el patio, donde las pibas generalmente, las nenas, empezando la adolescencia, tienen que exponer el cuerpo en el patio. Me parece que eso es lo que yo le estoy criticando fuertemente a la ESI. Por una parte. Por otra parte, cuando me dijiste ayudarme, Marta, me dejaste, ay, ¿qué tengo que decir? Sí, el tema del sistema deportivo, hay que analizarlo como un sistema deportivo, como una institución deportiva que tiene sus normas, sus cláusulas, sus etcétera, etcétera. Yo creo que uno de los últimos cotos machistas, como dice Bourdieu, y me parece que cuando avanza o abre las puertas para las mujeres, las abre en justo aquellos lugares visibles. Y que las mujeres que toman las situaciones de poder, además, son aquellas que son funcionales al sistema. No mujeres que puedan llegar a cambiar ese sistema, porque el sistema sigue necesitando estar como está, porque como decís vos, está anclado en el mercado, está anclado en lo social, está anclado en la televisión, entonces tiene que seguir manteniendo esa funcionalidad. Y en esto soy más pesimista que ustedes, nos va a llevar muchísimos cientos de años más todavía. No creo que Tokio haya sido algo demasiado visible, todos los juegos tienen alguna cuestión en la que se marca un hito específico y me reservo mis expectativas para lo que pueda llegar a suceder con Tokio. Tokio podría haber sido fuera de pandemia un quiebre, pero con esto de la pandemia creo que fue un emparche de lo que se pudo hacer. Y que falta mucho, faltan investigaciones, falta trabajo y falta pechar mucho desde el feminismo. Estamos un poquito atrás todavía con respecto a las otras cuestiones sociales, ¿no? De los avances de las mujeres en los otros ámbitos. En el deporte todavía estamos atrás. Parecería que no, porque la vestimenta, porque esto, porque la salud mental, porque de aquí, porque de allá, pero en el backstage estamos afuera, chicas. Sí, yo creo que me parece que, bueno, ustedes están más en el tema, pero creo que en el deporte también. Yo opino lo mismo, que va a llevar mucho más tiempo. Pues fíjate, estos temas de abusos que recién se denunciaron ahora y que se vienen dando hacia añazos, es increíble, ¿no? Y recién, bueno, el tema es que como que se pudo, creo que lo que destapó un poco estos juegos de la pandemia, tienen que ver con que se tocaron estos temas, ¿no? No sé si se echó demasiada luz, pero el hecho de que se pudiesen tocar un poco estos temas, hablar de esto. Después, para que esto cambie, es como vos decías, Marta, yo creo que el proceso va a ser muy extenso, pero es importante que se haya podido hablar de esto, ¿no es cierto? Y que nosotros, por ejemplo, estemos hablando, trayendo esto como tema. Lo de la salud mental y demás, bueno, que vuelvo a decir, ustedes estarán más en el tema,
de psicología deportiva específicamente. Pero bueno, yo creo que me parece que es importante que se haya echado un poco de luz sobre esto. Después los cambios, y sí, yo creo que van a requerir mucho tiempo, porque estamos luchando contra el patriarcado, digamos, ¿no? Que el patriarcado, ¿cómo haces para, viste? Es muy complicado, y lo ves en cada... Yo el otro día comentaba, ¿se acuerdan, Gaby? El otro día habíamos dado una charla y uno de los participantes había traído el famoso caso, el culebrón del el Wanda Gate, ¿no? ¿Te acordás, Gaby, que yo había hecho un aporte que, ¿cómo? Porque justamente, fíjense cómo los medios inclusive les falta tanta formación en género, y empezaron con este tema de las posiciones encontradas, ¿no? Si estás del lado de Wanda, si estás del lado de estas posiciones machistas donde la otra es la roba maridos, la loca, la zorra, decían por ahí, y la otra supuestamente es la esposa abnegada. Entonces, estas posiciones, cómo las mujeres también, cómo a las mujeres les cuesta desprenderse de estas posiciones machistas, ¿no? Cómo nos atraviesa varones y mujeres. Lo ves en cada detalle, ¿no? En esto que yo decía, esta noticia mediática, que bueno, nadie se engancha, pero lo que uno se puede enganchar justamente es en eso, ¿no? En lo que se está debatiendo. Y que encima todos los medios hablan de lo mismo. Estuvieron, no sé cuánto tiempo, como 2 semanas con ese tema. Y bueno, eso nos va dando la pauta de lo difícil que es que uno pueda pararse en otro lugar, ¿no? Es la venta y los modelos que se presentan, que son muy banales. Digo, es un gran tema también que lo pensé, pero necesito una profundización, me parece exclusiva hablar de los abusos históricos, ¿sí? Que suceden, digamos, con entrenadores, entrenadoras y sus entrenados, ¿no? Y toda esta manipulación y esta influencia desmedida que a veces tiene algún entrenador o entrenadora en la modificación, ¿no? De todo el estilo, el control de todo el estilo, que se ve muy bien en una serie nueva que se llama, o yo por lo menos para mí es nueva, que se llama Salvajes, donde hay una chica que hace caída libre, ¿no? ¿Cómo se llama? Y hace esclavadista, no sé, mírenla, y cómo la entrenadora le dice que no va a tener futuro, y a lo que llega la chica y cómo esto afecta a su salud mental, ¿no? Son 2 grandes temas que tienen poca prensa y que en esta Olimpiada, por suerte, varios atletas denunciaron estas cuestiones de salud mental. Cuánto, digamos, y habiendo pasado por una pandemia, cuánta afectación y cuán poco apoyo hay. Hay muy pocos terapeutas, hay muy pocos psicólogos que trabajan en equipos deportivos realmente. Es como que se prescinde y, bueno, el sujeto es un sujeto completo, ¿no? Afrontar la exigencia de una competencia no es algo sencillo a tramitar únicamente con entrenamiento y con una vida ordenada, ¿sí? Hay cuestiones de personalidad, de emociones, de sentimientos que hay que trabajar, ¿no? Y me están diciendo que estamos en tiempo. Bien, Gaby, eso iba a decir. Justamente estamos ya en hora, ¿sí? Para cumplir con la hora y cuarto que siempre tenemos estipulado para cada charla de PICEF. Pero bueno, es un poco agradecerles y sumar lo que venían diciendo ustedes, Zulma también, de un tema tan importante que hay que masificarlo, hay que promoverlo y generar espacios. Y por eso creímos que PICEF es un buen espacio para que se presente esta propuesta, habían hecho ustedes, que había quedado, ya le digo, había quedado colgada para la jornada. No es que no la quisiera poner, sino que justo había un montón de charlas ya estimadas. Así bueno, lo pusimos ahora y la verdad que muy contento de poder hacerlo de esa forma y que esto se siga masificando, ¿no? Esa es la cuestión. Por eso, como le dije, va a quedar grabada en el canal de YouTube y transmítanlo y justamente generen ese boca a boca, que es lo más importante para estos temas, ¿no? Que se habla mucho, pero falta muchísimo más todavía. Bueno, muchas gracias por la invitación.
Gracias al Romero Bress, un espacio donde he sido docente y que lo he pasado realmente muy bien. Agradezco a las autoridades, un beso a Merce, que la conozco desde que éramos estudiantes de educación física, orgullosa que llegue a ser rectora, alguien que compartió un espacio común de formación. Así que muchas gracias. Su, ¿querés? Sí, yo también, bueno, les reitero mi agradecimiento y gracias a vos, Gaby, que nos llevaste a este espacio que también fue tuyo, por el que vos transitaste. Y bueno, y es de esperar que esto que se ha empezado a visibilizar se siga extendiendo y que deje de ser un baluarte heterosexista el deporte, ¿no? Que haya mayor inclusión. Y nuevamente, muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, Marta, también muchas gracias por la presencia, por sumar como siempre. Si querés decir algunas palabras, siempre es bienvenida tu aporte. No, nada, agradecida y felicitaciones. Solo eso. Bien, bueno, muchísimas gracias. Bueno, gracias a todos los participantes. Gracias a Profe, Gaby, Zulma y María, después cuando hablen con ella. Nos vemos entonces en la próxima. ¿Sí? Siempre sigan a EPICEF, que hay buenas capacitaciones para sumar. Saludos para todos, que tengan muy buen día. Gracias. Hasta pronto.